Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1741. Ruinas del alma. La autoridad del alma gobierna el camino de cada alma en el universo. Dominado hasta su punto máximo, permite al portador remodelar o incluso crear almas. Esta es la propia descripción de la autoridad. En este momento, con el talento proyección del alma desbloqueado, Infeng ya siente su poder abrumador. La verdadera pregunta es, ¿qué son exactamente las ruinas del alma? Infeng no lo sabía antes. Pero en el momento en que Soul Authority entró en su segunda fase, finalmente lo descubrió. ¿Soul Ruins es en realidad el lugar de descanso final de cada alma en el universo? Después de la muerte absoluta, todas las almas de la vida fluyen hacia las ruinas del alma, un océano de energía del alma. ¿Y la ubicación de las ruinas resulta estar en el corazón de la tierra de la esperanza? La revelación sorprendió incluso a Infeng, porque una vez que la autoridad del alma alcanzó la segunda fase, su autoridad se vinculó directamente a las ruinas del alma. En este momento, Infeng se encuentra solo en el gran salón de Ciudad Sombra. Una voluta de humo blanco se enrosca a su alrededor, es el recipiente de la autoridad del alma, que contiene la esencia infinita del alma del cosmos. Antes era solo humo, pero ahora se puede ver la energía del alma surgiendo en su interior como olas del océano. Humo originalmente sin forma. Se ha convertido en un mar de almas que rodea a Infeng. Sin embargo, estas no son las verdaderas ruinas del alma, son solo una conexión. Las ruinas reales son una región inmensamente extensa en el centro de la Tierra de la Esperanza. Infeng ahora conoce la estructura general del juego God Forsaken. El cielo supremo es un reino autónomo de 33 cielos, el escenario principal para jugadores de alto nivel. Hay 5 millones de mundos planos, cada uno separado por 20 milenios, son las zonas de inicio para la gran mayoría. Los mundos Blueprint se dividen en civilización de sublimación y civilización de reencarnación. La civilización de la sublimación opera principalmente dentro de la Tierra del Orden. Las civilizaciones de la reencarnación permanecen en sus propias esferas, solo unos pocos expertos de alto nivel pueden alcanzar la Tierra de la Orden. Su región se llama la Tierra Persistente. Todas las civilizaciones de reencarnación existen en la Tierra de Morada, se requiere una sublimación exitosa para ingresar a la Tierra del Orden. La Tierra Persistente termina en la Tierra del Orden, y su punto de partida es la Tierra de la Esperanza. Es la zona que almacena los datos iniciales de cada jugador de Reincarnation. Infeng aún no comprende las relaciones espaciales entre la Tierra del Orden, los mundos planos, la Tierra Persistente y la Tierra de la Esperanza, pero en cualquier caso, la Tierra de la Esperanza es el origen de todo. Ahora resulta que las ruinas del alma se encuentran en el mismo centro de esa Tierra de la Esperanza. Así es como es. Las ruinas del alma son una convergencia de energía pura del alma en el universo. La Tierra de la Esperanza almacena las almas de los seres de la reencarnación, almas personalizadas y etiquetadas con información. Por ejemplo, cuando Infeng renació después de la traición de In Xiaoyou, fue equivalente a copiar el cuerpo y los recuerdos de la Tierra de la Esperanza, incluida el alma. Una vez que la civilización de la Estrella Azul entrara en un nuevo ciclo, ese cuerpo copiado sería destruido. El alma y los recuerdos volverían a su estado guardado dentro de la Tierra de la Esperanza y se desarrollarían nuevamente junto con la Estrella Azul en ciclo. Pero ahora que la civilización de la Estrella Azul se ha sublimado, ninguna de las almas de sus jugadores regresará a la Tierra de la Esperanza. La Tierra de la Esperanza ya no contiene datos del alma de los jugadores de Estrella Azul. Estrictamente hablando, esto no es del todo exacto. Algunos exiliados, despojados de Estrella Azul y enviados a otras civilizaciones de reencarnación como PNJ, siguen atrapados en el ciclo. Regresar a la Estrella Azul actual es casi imposible. Como simples PNJ en civilizaciones extranjeras, difícilmente pueden liberarse por sí solos. En otras palabras, la energía del alma dentro de las ruinas del alma es completamente pura, no tiene recuerdos ni identificadores adjuntos. Cada vez que nace una nueva forma de vida dentro del juego abandonado por Dios, una brisna de energía del alma cruza el espacio-tiempo desde las ruinas del alma y se fusiona en ese recién nacido. La reproducción natural entre formas de vida, por ejemplo. Cuando dos seres humanos dan a luz, la energía del alma se fusiona con la del bebé, creando una nueva vida.
Incluso los monstruos que se aparean producirán crías monstruosas, igualmente infundidas con energía del alma. El alma no es ni memoria ni intelecto. La memoria y el intelecto son físicos, ligados a la especie. Razas como el Fénix infernal heredan habilidades. Algunos clanes de monstruos tienen una inteligencia inherentemente baja. Nada de eso se relaciona con el alma. Cada recién nacido recibe una cantidad fija de energía del alma. Ahora Infeng está vinculado a las ruinas del alma. El beneficio: puede absorber energía del alma de las ruinas en cada momento, fortaleciendo su propia alma y, en función del aumento, obtener un impulso proporcional a su atributo espiritual. Ahora soy invencible. Todos comienzan con el 100% de fuerza del alma, pero después de absorber durante unos minutos ya estoy al 101%. Ese aumento del 1% me ha dado un impulso del 1% al espíritu. Pasar de su 100% inicial a 101% aumenta el espíritu en un 1%, fácil de entender. A este ritmo gana un 1% cada 5 minutos, un 12% por hora y un 288% por día. Este impulso espiritual es un multiplicador final, del mismo tipo que se obtiene al acumular autoridades menores o autoridades menores superiores. En un mes mi espíritu se multiplicará por 100, el equivalente a 6 o 7 autoridades menores superiores al máximo de su capacidad. Infeng no pudo evitar respirar profundamente. El único dolor de cabeza, su atributo espiritual es igual a su agilidad. Su agilidad actual es 6.3 por 10 superíndice 1. Antes de tripase balance, su espíritu era 2.8 por 10 superíndice 1. Una diferencia de 225 veces. Incluso si absorbe durante un mes y multiplica el espíritu por 100, aún no igualará su agilidad equilibrada. Aunque puede seguir absorbiendo energía del alma más tarde, la falta de recompensa a corto plazo lo irrita. Podría intentar aumentar el espíritu a través de otros aumentos, dejándolo superar a la agilidad, pero eso dispersaría sus atributos y evitaría la máxima eficiencia. Necesito una forma de convertir los aumentos de espíritu en aumentos de agilidad. Solo así se maximizarán las ganancias. Capítulo 1742. El nativo del cielo supremo, Poluolo. Infeng nunca había visto este tipo de conversión en el mundo Blueprint. Después de todo, lo que se estaba convirtiendo era la amplificación, no el atributo en sí. Si se tratara del atributo en sí, habría muchos ejemplos. La eficiencia de conversión podría incluso acercarse a 1 a 1. Convertir 10.000 espíritus en 9.800 agilidades era bastante común. Pero para Infeng, ese tipo de habilidad era inútil. Porque incluso si acumulara espíritu más que agilidad y luego lo transfiriera, solo duplicaría agilidad como máximo. Sin embargo, revisó y encontró que, excluyendo las amplificaciones de atributos finales de las autoridades menores y las autoridades menores superiores, su amplificación de espíritu actual ya era del 466,25%. Y eso sin contar la amplificación de energía del alma de las ruinas del alma que acababa de obtener. Si esa amplificación se convirtiera en un porcentaje, ¿Agility no saltaría varias veces de una sola vez? La siguiente amplificación de la energía del alma al espíritu haría que la agilidad se disparara, lo que a su vez también haría que la fuerza y el espíritu de Infeng se elevaran. Ese fue el movimiento con mayor recompensa. Desafortunadamente, Infeng nunca había visto ninguna habilidad en el mundo plano que transfiriera la amplificación de atributos. Me pregunto si el cielo supremo tiene una. Infeng abandonó inmediatamente el lago de la muerte e hizo un viaje al cielo supremo, transmitiendo su solicitud al pez gordo de la esfera de luz de nivel 2800 más, pensamiento constante. La otra parte le ayudaría a buscar un método similar. A través de la alta autoridad omnisciente, Infeng descubrió que el cielo supremo tenía bastantes métodos de ese tipo, pero estaban distribuidos básicamente en las categorías de talento y línea de sangre. Entonces Infeng lo entendió. Este tipo de conversión de atributos basada en porcentajes tenía un efecto extremadamente fuerte, no aparecía en los equipos ni en las habilidades. Incluso entre los talentos o linajes, solo aquellos al menos de nivel Dios tenían la oportunidad de manifestar la conversión de amplificación de atributos. A partir de ese momento, Infeng solo podía esperar noticias. Además, después de que Soul Authority alcanzó su segunda etapa, su talento también había mejorado. Originalmente, la nueva vida creada por su proyección del alma era tratada simplemente como invocaciones, monturas y mascotas. Pero ahora, el talento de etapa 2 de Infeng, proyección del alma, proporcionó un impulso pasivo adicional.
Amplificación del daño final para sus invocaciones, monturas y mascotas. La cantidad de esa amplificación de daño final fue fijada, 270%. En otras palabras, este talento le otorgó a todas sus otras invocaciones, monturas y mascotas un aumento de daño del 270%. Principalmente Osirio, Grey Chicken, Ember Dance y Chamilla. ¡Ay, mi querida madre! El jefe se ha vuelto más fuerte. Osirio gobernaba una tribu de formas de vida de los huesos en un mundo plano del sistema estelar azul. Al percibir ese aumento del 270% en el daño final, al instante tuvo más derecho a presumir, y así, varias mujeres de la tribu de los huesos comenzaron a idolatrar aún más a Osirio, agrupándose a su alrededor. Pero esta tribu era una raza de serpientes de hueso gigantes. Osirio no pudo manejar a estas serpientes hembras en absoluto y comenzó a huir en todas direcciones. En cuanto a Yin Feng, regresó al lugar de la mirada secreta. Mientras absorbía la energía de Soul Ruins, siguió cazando poderosos monstruos jefes y disparando Soul Projection. Una vez que Kansten Togt recibió la orden de Yin Feng, inmediatamente comenzó una investigación encubierta. Obviamente no podía difundir abiertamente tal solicitud, la necesidad de convertir la amplificación del espíritu en amplificación de la agilidad. Aunque otros lo encontrarían normal, aún así filtraría cierta información. Debido a que Kansten Togt poseía tanto la autoridad menor de la muerte como la autoridad menor de la calamidad, era considerado un jugador de alto rango tanto en el Templo de la Muerte como en el Templo del Dios del Desastre. Pronto apareció una discreta misión de templo ante los jugadores del Templo de la Muerte. Se les pidió que encontraran talentos o linajes con conversión de amplificación de atributos, o los jugadores que los poseyeran podrían informarlo y recibir directamente 10.000 arenas estelares de fuente divina como recompensa. Con misiones de templo tan innumerables como las arenas del Ganges, la apariencia de esta misión no atraería una atención especial. Nadie podría imaginar que esta misión estaba relacionada con sombra. En el momento en que se lanzó la misión, llamó la atención de una jugadora. Era una jugadora de nivel 900 o superior del Templo de la Muerte, una potencia de un clan nativo del Cielo Supremo, cuyo nombre en clave era Poluolo. Buscaba una misión fácil cuando vio esta recién publicada. Encontrar talentos o linajes que conviertan la amplificación de atributos. El hermoso ángel hermana mayor, Poluolo, se iluminó instantáneamente, porque resultó que ella poseía precisamente ese talento. O mejor dicho, no solo ella tenía este talento, sino el de toda su familia. En el Cielo Supremo, hombres y mujeres aún podían reproducirse. Aunque las estadísticas más altas y la mayor fuerza reducían enormemente la probabilidad de embarazo, la larga esperanza de vida lo hacía posible. Estos jugadores nacidos directamente en el Cielo Supremo eran los nobles, nativos del Cielo Supremo, los locales. Con padres poderosos respaldándolos, su crecimiento en el Cielo Supremo usualmente fue fluido. Lo más importante, estos, nativos del Cielo Supremo, heredarían los talentos de sus padres hasta cierto punto. No solo funcionalmente, sino también en niveles. Si los padres elevaran sus talentos del Cielo Supremo al nivel Nuevo Dios o al nivel Dios de la Luna, o incluso más alto, entonces el talento de sus descendientes comenzaría en ese nivel mínimo. Por eso, los nativos del Cielo Supremo se convirtieron en los socios más buscados en todo el Cielo Supremo. Por supuesto, en comparación con los jugadores normales de Blueprint World, los nativos del Cielo Supremo también tenían defectos. Lo más importante, muchos desafíos de gran autoridad estaban completamente fuera de su alcance. Algunos desafíos estaban abiertos solo para los jugadores de Blueprint World, incluso la calificación para la alta autoridad del juicio surgió únicamente dentro de Reincarnation Civilization. Así que en realidad se perdieron de mucho, limitando su techo bastante bajo. En resumen, los nativos supremos del cielo tenían un piso alto pero un techo bajo. Para las verdaderas potencias de primer nivel no eran nada, pero para los jugadores de nivel medio y bajo seguían siendo seres elevados. 10.000 estrellas de arena de fuente divina por una sumisión. ¿Y puedes enviarlo ilimitadamente? A Poluolo no le faltaba arena estelar, pero su talento no había sido un secreto durante años. ¿Por qué no conseguir la recompensa gratis? Incluso los talentos de todo su clan de 6 personas eran de conocimiento público en el Cielo Supremo y habían sido investigados antes. Entonces, esto era básicamente arena estelar gratis. Incluso con el poder de combate de Poluolo, casi dominando el noveno cielo, reunir 10.000 arenas estelares todavía tomó alrededor de un mes. Entregar. En el instante en que Poluolo envió su información, recibió una solicitud de amistad de Kansten Togt.
Capítulo 1743. No estoy de acuerdo. ¿Pensamiento constante? El alto y maduro ángel Poluolo se sorprendió un poco. Había crecido en el cielo supremo y, naturalmente, sabía que pensamiento constante era una de las potencias allí, con dos autoridades menores superiores. Solo había unos pocos miles de expertos en todo el cielo supremo. Para Poluolo, criado en el cielo supremo, el nombre de cada experto de este calibre había quedado grabado en su memoria. Con la capacidad de memoria de una potencia de nivel divino, retener tantos nombres en clave no supuso ningún esfuerzo. Pensamiento constante es un experto de alto nivel de nuestro templo de la muerte. Escuché que contactó a Sadowin Feng no hace mucho. ¿Por qué me envía una solicitud de amistad? Poluolo se mostró cauteloso, pero aceptó la solicitud de amistad de Kansten Todt. Ella habló con pensamiento constante casi inmediatamente. Primero, presentó los datos de talentos de su familia para los 6 miembros a través de una misión y recibió una recompensa de 60.000 granos de arena estelar de fuente divina. Luego conoció a pensamiento constante en las profundidades del Templo de la Muerte, firmó un contrato de confidencialidad y se enteró de que la rumoreada sombra en realidad quería un talento capaz de convertir un porcentaje de espíritu en agilidad. Nuestra línea de sangre tiene 6 personas con este tipo de talento, pero la dirección de conversión es diferente. Poluolo reflexionó. Su familia contaba con más de una docena de miembros, pero solo 6 poseían tales talentos. Como el talento de cada progenitor era diferente, los talentos heredados por la generación más joven también variaban. Su abuelo tenía el talento más básico de convertir la amplificación del espíritu en amplificación de la constitución. Pero el talento que convirtió la amplificación del espíritu en amplificación de la agilidad fue compartido solo por Poluolo y su hermana menor. ¿Qué debo hacer ahora para ayudar a Sombra? Poluolo preguntó tentativamente. Pensamiento constante brilló con una luz blanca y respondió con calma. Solo necesitas salir de la zona del templo y permanecer en una zona peligrosa. Le transmitiré tus coordenadas a Lord Sadow, quien te matará y extraerá tu talento. Sin embargo, no perecerás para siempre, y Lord Sadow garantiza que tus logros futuros superarán los que tienes ahora. Las palabras dejaron a Poluolo atónito. ¿Entonces quería matarla y apoderarse de su talento? ¿Pero también prometió resurrección y mayor fuerza? Esta posibilidad nunca había pasado por la mente de Poluolo. Significaba que su vida cambiaría para siempre. Necesito discutirlo con mi familia. Poluolo suspiró. Se sintió incapaz de decidir sola. Puedes, pero según el contrato de confidencialidad, no debes revelar ningún detalle sobre Lord Sadow. Pensamiento constante propuso con calma. Poluolo comprendió naturalmente que los detalles de Sadow estaban sellados dentro del contrato, con fragmentos de memoria protegidos por pensamiento constante. En todo el cielo supremo, solo un puñado de jugadores podían leer su mente por la fuerza. Ella asintió y se fue primero. El clan de Poluolo residía en el 32º cielo. En el cielo supremo, el 33º cielo albergaba los templos principales. El 32º cielo servía como lugar de reunión autorizado para clanes y razas. Como toda sede de un templo, podía solicitar al juego abandonado por Dios una zona absolutamente segura. Por supuesto, cumplir esa condición era extremadamente difícil. Muchos jugadores en el cielo supremo se enorgullecían de poseer una residencia absolutamente segura en el 32º cielo. No solo se requirió una enorme riqueza, sino también completar muchas misiones de desafío arduo. Ampliar aún más la zona segura solo aumentó la dificultad. Por lo tanto, cualquier fuerza que poseyera una zona segura en el 32º cielo era considerada poderosa dentro del cielo supremo. Por ejemplo, la Legión de Dedicación de la raza de los ángeles y la Legión del Infierno de la raza de los demonios estaban entre ellos. El abuelo de Poluolo era miembro de la Legión de Dedicación, por lo que a su familia se le había asignado una sección de territorio seguro dentro de la Legión. Esta zona segura pertenecía a la Legión de Dedicación y fue emitida como zona familiar. Generalmente, en el cielo supremo, los jugadores sin una zona segura personal en el 32º cielo, ya fueran hombres o mujeres, básicamente se negaban a tener hijos. La regla de que se necesita una casa para formar una familia todavía se aplicaba aquí. Después de todo, si la pareja pertenecía a templos diferentes, carecerían de un lugar fijo donde reunirse, descansar y vivir, lo que era muy inconveniente. Incluso sin una zona segura privada en el 32º cielo, uno podría asegurar un espacio de palacio dentro de un templo, pero los requisitos eran incluso más estrictos que poseer una zona segura. Una vez vinculado a una zona segura del 32º cielo,
Un jugador podía teletransportarse libremente entre las zonas de desarrollo, zonas de templo y zonas seguras del cielo supremo, siempre que no estuviera en combate. Haz negocios en los templos, cultiva monstruos en las zonas de desarrollo y descansa en la zona segura. Esta era la vida ideal para el 99% de los jugadores de Supreme Haven, pero menos de uno de cada 10.000 la logró. En este momento, Polluolo regresó a la vasta zona segura de la Legión de Dedicación de la raza Ángel y a la propiedad de su familia. Era un lujoso palacio celestial que orbitaba un planeta y que albergaba no solo a una docena de sus parientes, sino también a varios jugadores de Ángel Race contratados como sirvientes para realizar tareas domésticas. Los jugadores del Templo de la Purificación se encargaron de la limpieza, los jugadores del Templo del Crecimiento cuidaron los jardines y los jugadores del Templo del Arte proporcionaron música y embellecieron el entorno. Siendo un ciudadano del Cielo Supremo cuyo miembro más fuerte pertenecía a la Legión de la Dedicación, su nivel de vida era naturalmente magnífico. Cuando Polluolo entró en el opulento palacio, los sirvientes le hicieron una reverencia en señal de saludo. Ella les devolvió el saludo y se dirigió al salón principal. Habiendo enviado un mensaje privado a sus familiares con anticipación, 7 u 8 ya estaban esperando, incluida su hermana menor Banana, quien también poseía el talento de convertir la amplificación del espíritu en amplificación de la agilidad. ¿Qué? ¿Sacrificarte para ayudar a Sombra? No estoy de acuerdo. La madre de Polluolo protestó de inmediato, con el rostro ensombrecido. Eso es asunto de los peces gordos. Ni siquiera el comandante de la Legión de la Dedicación intervendría a la ligera. ¿Para qué entrometerse? El comandante de la Legión de Dedicación. Para su familia, esa figura se encontraba en lo alto, inalcanzable e intocable. Incluso el jefe de su clan y su abuelo eran simplemente soldados ordinarios dentro de la Legión. Capítulo 1744. Las cosas buenas vienen en pares. Dos grandes talentos. El comandante de la Legión de la Dedicación, el gran heredero de la autoridad de la luz. Es uno de los seres más poderosos de todo el cielo supremo, y aún no ha alcanzado su punto máximo. Ni siquiera seres de ese nivel se atreven a involucrarse fácilmente en asuntos relacionados con la sombra. Para gente como ellos, que son solo peces pequeños entre los peces pequeños, ¿qué beneficio podría surgir de involucrarse? Esta era la perspectiva de la madre de Polluolo. La gente del cielo supremo todavía tenía algunas diferencias de perspectiva en comparación con los jugadores que ascendieron desde abajo. Muchas familias locales del cielo supremo priorizan la herencia y la estabilidad. Carecen del empuje de los jugadores del mundo plano. Cabe recordar que estos jugadores se abrieron paso desde la civilización de la sublimación o incluso la de la reencarnación, alcanzando paso a paso el nivel de maestro de salón, y luego, paso a paso, llegando al cielo supremo. Por cobarde que parezca su personalidad, tienen un núcleo de lucha y aventura. De lo contrario, les sería imposible destacar en el mundo plano y alcanzar el cielo supremo. Sin embargo, las formas de vida nativas nacidas en el cielo supremo no tienen tal experiencia. Bajo la guía de sus mayores y la experiencia de ciertos acontecimientos, casi todas sus acciones se basan en la búsqueda de la estabilidad. Por lo tanto, era natural que ahora se opusiera a las acciones de Polluolo. Pero Polluolo meneó la cabeza. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad. De lo contrario, ¿cuándo crecerá y se expandirá nuestra familia? Su hermana menor, Bonana, de repente se echó a reír. Hermana, veo que no estás haciendo esto por la familia en absoluto. Solo eres una fanática cuyo cerebro amoroso se ha activado. Solo quieres conocer a esa sombra, ¿no? Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Polluolo. Hermana, si solo fuera un afán, no habría vuelto a hablar de esto contigo. Precisamente porque afectará a la familia, volví a pedir la opinión de todos. De lo contrario, ya habría actuado. Tras decir esto, Polluolo miró a Bonana con el ceño ligeramente fruncido. En cuanto a ti, hermana, no te has vuelto una fanática descerebrada de ese vacío, ¿verdad? Te uniste al templo del destino, así que, en teoría, no te llevas bien con Sombra. Hasta cierto punto, tienes una relación hostil. Bonana hinchó el pecho con orgullo. Así es. Escuché que durante un evento de All Day Hunting Ground, cuando Sadou recibió una invitación de Su Alteza Void, no solo la rechazó, sino que también fue insolente con los subordinados de la Alianza Void. En mi opinión, tras haber ofendido a Su Alteza Void, este Sadou solo tiene un camino, la muerte. Al oír esto, la madre de las hermanas asintió con calma. En efecto, este mundo no es una novela biográfica. En cuanto esa sombra ascienda al cielo supremo,
sin duda será perseguido, buscado y reprimido por muchos. Es demasiado conocido y se ha ganado enemigos por todas partes. Una vez que ponga un pie en el cielo supremo, si su propia fuerza no ha alcanzado ese nivel, podría morir en el acto. En el cielo supremo. Respecto a qué templo elige un jugador, los herederos de la gran autoridad generalmente tienen un consenso. No importa quién gane en última instancia, no afectará a los miembros ordinarios del templo. En otras palabras, si Void se convierte en el jugador del juego final, no le haría nada a Polluolo del Templo de la Muerte. Si otra persona se convierte en el jugador del final del juego, tampoco apuntaría a Bonana del Templo del Destino. Debido a esto, esta familia de ángeles no interfirió mucho en la elección de templos de la generación más joven. Dado que eran simplemente miembros ordinarios, no se escalaría al nivel de la lucha entre herederos de la gran autoridad. De esta manera, estaban básicamente seguros. Pero si hicieran lo que sugirió Polluolo y fueran a ayudar a Sombra, la naturaleza de la situación cambiaría por completo. Eso significaría tomar partido. Tal acto equivaldría a atarse a la nave de Sombra. Si Sombra fallaba, serían liquidados de todos modos y ya no podrían permanecer como simples espectadores como antes. Sigo creyendo que la posibilidad final de que Sombra gane es mayor que la de los otros herederos de la gran autoridad. Polluolo negó con la cabeza y dijo, hermana, madre, no es que quiera arriesgarme. Es solo que esta es una oportunidad, una que probablemente no se repetirá. Me he puesto en contacto con tu abuelo. En ese momento se escuchó una voz masculina firme. El padre de las hermanas había llegado. Era un ángel guapo, con una barba incipiente, y parecía muy sereno. El abuelo dijo que si quieres ir, puedes. Sin embargo, debes dejar a nuestra familia e ir en tu propio nombre. Polluolo asintió, entiendo. Ella no estaba enojada porque sabía que ese era el curso de acción más seguro para el desarrollo de la familia. De lo contrario, si algo le sucediera, podría suponer un golpe devastador para la familia. Por ejemplo, si Sadou le hiciera algo y ella muriera, ¿la familia tendría entonces que buscar problemas con Sadou? Esa sería una elección forzada de bando. O por ejemplo, si Sadou finalmente era asesinado y otros que investigaban encontraban la ayuda de Polluolo, la familia sería la mira de los poderosos que mataron a Sadou. Esto también sería una elección forzada de bando. Su padre dijo con voz profunda, Luo, espero que puedas entender. Nuestra familia, aunque la situación aún no esté clara, debe priorizar la estabilidad. Polluolo también se mostró muy tranquilo, lo entiendo. Pero si esperamos a que la situación se aclare para tomar partido, será completamente inútil. En ese momento, una suave voz femenina llegó desde un costado. ¿Sadou sigue buscando gente? Yo también quiero ir. Un ángel de exquisita belleza y temperamento gentil y considerado le guiñó un ojo al escultural Polluolo. Polluolo se dio cuenta de que en realidad era su joven tía. Nombre en código, Bo Yu. Aunque su rango generacional era más alto que el de Polluolo, en realidad era más joven que ambos, Polluolo y Bonana, porque esta tía nació décadas después que las hermanas. En el cielo supremo, este tipo de situación era bastante común. Después de todo, la esperanza de vida de los jugadores alcanzaba miles de años o incluso más. Mientras no murieran, podían seguir viviendo. Así que en esta familia ahora, Bo Yu parecía madura y gentil, pero en realidad era la más joven. Tendré que preguntarle al mayor pensamiento constante y dejar que se comunique con su Alteza Sombra para ver. Polluolo se sorprendió un poco y pensó, el talento de mi tía es convertir la amplificación de fuerza en amplificación de agilidad, y su clase es Storm Steen, un camino de asesino mágico. Me pregunto si Sadou necesita el talento de mi tía. In Feng expandió lentamente su legión de proyección del alma. Pronto amplió el número de la legión de proyección a 4.000. Entre ellos, había 3 líderes de legión de nivel Dios de la Luna. Liderados por el Hada Mariposa, ya estaban causando estragos en la primera capa del cielo supremo. Aproximadamente un día después, In Feng viajó una vez más a través del lago de la muerte hasta el templo de la muerte en el cielo supremo y se encontró con pensamiento constante. Luego recibió una hora y coordenadas. Hay 2. Uno es la amplificación del espíritu para la amplificación de la agilidad, y el otro es la amplificación de la fuerza para la amplificación de la agilidad. Las cosas van bastante bien. In Feng sonrió, preparándose para tomar estos 2 talentos. Capítulo 1745. Daño aterrador. Dudas sobre la vida. Según el acuerdo con el orbe de luz, pensamiento constante.
Yin Feng se preparó de antemano, con la intención de usar el poder divino Tianai para golpear un área específica del noveno cielo del cielo supremo desde la distancia. La razón para usar el poder divino de Tianai en lugar de la gran autoridad de la muerte fue naturalmente porque, si usara la gran autoridad de la muerte para matar a esas dos mujeres, el límite de divinidad de Yin Feng aún sería completamente insuficiente. Poluolo está actualmente en el nivel 925 y opera en el noveno cielo. Bo Yuyu es de nivel 689 y usualmente está activa en el sexto cielo. Esta vez, eligió ir al noveno cielo con Poluolo para permanecer juntos, preparándose para ser asesinada por mí al mismo tiempo. Por lo tanto, para matarlos a ambos simultáneamente, las condiciones de muerte para ambos debían cumplirse a la vez. Además, el poder de combate de estas dos mujeres no era bajo. Solo para Bo Yuyu, de nivel 689, matarla con la gran autoridad de la muerte probablemente costaría entre 50 y 60 millones de divinidad, incluso con el consumo de Yin Feng reducido a la mitad, aún requeriría más de 20 millones, una cantidad que no podía satisfacer en ese momento. Es importante saber que la característica de los nativos del cielo supremo es un piso alto pero un techo no tan alto, e incluso este techo, no tan alto, es solo en comparación con los herederos de gran autoridad. En comparación con los jugadores promedio, su poder de combate es ciertamente muy superior. Después de todo, nacen con talentos de nivel nuevo dios o incluso de nivel dios de la luna. ¿Cómo podrían siquiera compararse los jugadores que vienen del mundo Blueprint? Entonces, por ahora, Yin Feng solo podía confiar en el poder divino de Tianai para acabar con las dos mujeres. En términos de números brutos, Yin Feng todavía estaba muy confiado. Mientras tanto, en el noveno cielo del cielo supremo, los jugadores de nivel bajo pueden viajar a cielos superiores, pero necesitan un invitador y deben teletransportarse a través de un templo. El lugar de aterrizaje será el mismo que el del invitador. Así, dentro de un dominio de nebulosa en el noveno cielo, rodeado por una nebulosa multicolor, la hermana ángel madura, Poluolo, y la mujer ángel madura, Bo Yuyu, se teletransportaron juntas desde el templo. Esta nebulosa era el área donde Poluolo había estado cultivando monstruos recientemente. Era vasta y escasamente poblada con unos pocos monstruos, pero la probabilidad de que apareciera un jefe era mayor que en las áreas normales. Tía, solo necesitamos permanecer juntos. Poluolo también estaba un poco nerviosa. Tomó la mano blanca como la nieve de Bo Yuyu y llegó a las coordenadas acordadas según lo que le había dicho pensamiento constante. Bo Yuyu, por otro lado, tenía sus grandes ojos bien abiertos, mirando a su alrededor con curiosidad. Lógicamente, Bo Yuyu debería haber estado más nerviosa que Poluolo, ya que ella era de nivel 689 y venía al noveno cielo. Podría no ser rival para cualquier jugador aleatorio que encontrara aquí. Sin embargo, Bo Yuyu parecía algo despreocupado. Poluolo vio esto, pero no pudo hacer nada al respecto. Sabía que su tía siempre había sido una tonta. Para decirlo sin rodeos, era un poco cabeza hueca. ¿Dijiste que Lord Sadou nos mataría? Bo Yuyu preguntó con los ojos muy abiertos. Escuché antes que Sombra 007 heredó el poder divino Tianai y mató a alguien en el quinto cielo. ¿Podría ser Sombra 007 viniendo a matarnos esta vez también? Poluolo negó con la cabeza. No lo sé. El príncipe Sombra tiene demasiados métodos. Debe tener la capacidad de matarnos a distancia. Se dice que el heredero de la gran autoridad de la gravedad, el ángel de las alas cortadas, fue asesinado primero por Sombra 007 y luego por el príncipe Sombra. Oh. Bo Yuyu asintió. Entonces, nuestra muerte no debería ser tan tortuosa, ¿verdad? ¿Nos golpeará durante mucho tiempo sin matarnos? Tengo mucho miedo al dolor. Tía, no pienses demasiado en eso. Poluolo se mostró un poco indefenso, simplemente espera en paz. En la magnífica y onírica nebulosa, las dos mujeres se abrazaron, esperando tranquilamente que llegara la muerte, justo cuando llegaba el momento señalado. Solo sintieron una repentina explosión de energía helada ante sus ojos, envolviéndolos al instante. Las notificaciones del sistema apenas aparecieron en sus mentes cuando descubrieron que su entorno había cambiado abruptamente. Habían llegado al interior de un laberinto sagrado compuesto de paredes y pisos de jade blanco. Solo entonces escucharon las notificaciones del sistema en sus mentes detallando lentamente que en ese mismo momento, habían recibido daños de los órdenes 84 y 87 respectivamente. Después de que las dos mujeres se dieron cuenta de esto, inmediatamente cayeron en un estado de duda sobre su propia existencia. ¿Daño de orden 84? ¿Cómo se hizo esto? ¿Daño de orden 87?
Nunca había visto un daño tan alto desde que nací. Las dos mujeres gritaron casi simultáneamente. Entonces se miraron el uno al otro. Espera. Poluolo estaba completamente desconcertado. Tía, tu nivel es más bajo que el mío, tu defensa es más baja que la mía, todas tus estadísticas son más bajas que las mías. ¿Por qué el daño que recibiste fue 1000 veces menor que el mío? Esto no tiene sentido, ¿verdad? Bo Yuyu frunció los labios y rió entre dientes. ¡Qué tontería! Lord Shadow posee la gran autoridad del caos, así que, naturalmente, hay un cierto grado de fluctuación de daño, es solo que este rango de fluctuación es realmente un poco grande. Poluolo finalmente se dio cuenta, sintiendo en secreto que era demasiado estúpida como para haberlo descubierto recién, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera, ¿no fue Sombra 007 quien nos mató? La gran autoridad del caos debería ser la heredada por Lord Sombra, ¿verdad? Bo Yuyu se llevó un dedo a la boca, también un poco confundida. Bien, ¿qué pasa? Independientemente de sus preguntas, las notificaciones de daños en sus mentes los dejaron en un estado de incredulidad. No importa cuánto sobreestimaron a Shadow o Shadow 007, nunca podrían haber imaginado que los valores de daño podrían ser tan altos. Incluso si los jugadores comunes alcanzaran el 20º cielo, les sería imposible causar tanto daño. Para causar este tipo de daño, uno al menos necesitaría ser una existencia como pensamiento constante con una autoridad menor superior, y tendría que desarrollarse hasta más del nivel 2000. Es importante saberlo. Ambos tenían de 9 a 10 capas de barreras de fuente de divinidad sobre ellos. Esto significaba que, como máximo, se verían afectados por multiplicadores de daño de 23 a 24 niveles. Sin importar cuán altos fueran los otros multiplicadores, eran inútiles. Aún así, Sombra 007 todavía les infligió un daño aterrador de más de 80 órdenes. ¿Qué estaba pasando exactamente? Lo que no sabían era que los atributos de 4 dimensiones de Infeng ya habían alcanzado el orden 17 a 18, equivalente a las potencias del 17º y 18º cielo. Además, los diversos multiplicadores de daño de Infeng eran simplemente demasiado altos. Otro punto clave fue que Infeng poseía la gran autoridad de destrucción, que ignoraba por completo su defensa, resistencia, defensa fija y reducción de daño. Aunque sus niveles eran altos, su nivel de poder de combate aún no había excedido el umbral de la gran autoridad de destrucción de Infeng. La propia defensa fija ignorada de Infeng había alcanzado el 39-38,26%, y con la exención del 1000% de la gran autoridad de destrucción, siempre que la defensa fija del objetivo no excediera el 5000%, era prácticamente inexistente ante él. Sin embargo, en medio de su sorpresa, las dos mujeres también quedaron gratamente sorprendidas. Porque cuanto más fuertes eran Shadow y Shadow 007, más demostraba que habían tomado la decisión correcta. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1746. La sombra Infeng no tiene ninguna perversión extraña, ¿verdad? Una vez que Poluolo y Bo Yuyu se calmaron más o menos, comenzaron a estudiar sus alrededores, mientras aún se sentían ansiosos. ¿Sobrevivirían a esto? ¿Cómo les habían quitado sus talentos y por qué poder? No mucho tiempo después, Infeng regresó a la tierra del juicio y miró a las dos bellezas angelicales. Como habían acudido a él por propia voluntad, Infeng naturalmente los trató bien. Perdón por invitarte aquí de esta manera. Infeng sonrió levemente. Aún así, como ambos estaban en el cielo supremo, no había otra manera de conocerlos. Por supuesto, cumpliré mi promesa, todo depende de la opción que elijan. Sin esperar a que hablaran, Infeng describió las dos opciones. El primero, elegir una autoridad menor superior y reencarnar en la civilización de la Estrella Azul, comenzando de nuevo desde el nivel 1, de esta manera podrían despertar un nuevo talento. El segundo, regresaría al cielo supremo y los enviaría sin cambios, excepto que perderían sus talentos. Si eligieran esto último, él aún nos ayudaría a avanzar, por ejemplo, con la bendición del amor extremo, la bendición de la fuente de sangre, etc. Con el primero, tendrían que cortar todos los lazos con el cielo supremo. En cuanto a cómo se lograría la primera opción,
Infeng podría usar el juicio para borrar las identidades de sus jugadores en el cielo supremo y luego liberarlos en la estrella azul. Usando la bendición del juicio, podría copiar la identidad de un jugador no despertado y asignársela a cada uno. Con sus estadísticas actuales de 4 dimensiones, esta operación requirió solo 15 millones de capacidad divina. Cuanto mayores sean las estadísticas de 4 dimensiones, menor será el coste de capacidad divina de la misma operación. Claramente, esto todavía exigía que estuviera en el estado sifón divino, pero no había prisa para su nuevo desarrollo. Solo mire a Yue Sanyan. Yue Sanyan había obtenido un talento de nivel primordial a través de la autoridad del dios gigante, y en 2 meses, se había vuelto más fuerte que el nivel de maestro del salón. La única lástima de empezar de nuevo era el actual techo de capacidad divina de Poluolo y Bo Yuyu, 10.000 millones y 100.000 millones respectivamente. Habían vivido en el cielo supremo el tiempo suficiente para absorber arena estelar de fuente divina durante siglos. Cuando se plantearon las 2 opciones, Poluolo y Bo Yuyu cayeron en profundos pensamientos. Podrían mantener su fuerza actual pero perder sus talentos, asegurando que su techo futuro sería más bajo, o comenzar de nuevo, volviendo de habitantes del cielo supremo a personas del mundo plano. Elijo la primera opción. Me uniré a la civilización de la estrella azul, donde reside Lord Sadou. La tía más joven, Bo Yuyu, decidió rápidamente. Poluolo la siguió, dispuesta a quedarse con su tía en el mundo plano bajo la civilización de la estrella azul, para que todo comenzara de nuevo. No fue solo porque les gustaba Infeng. Más bien, creían que los residentes del cielo supremo carecían de la oportunidad de alcanzar la cima. Regresar al mundo plano era una oportunidad que debían aprovechar. ¿Quién sabe? Tal vez incluso podrían competir por una gran autoridad. En el cielo supremo nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo, pero ahora todo podría cambiar. Éxito o fracaso, querían intentarlo. Aún así, sentían una intensa curiosidad por la afirmación de Infeng. Según él, los transferiría de las identidades de jugador del cielo supremo a las identidades de jugador de la civilización de la estrella azul, no despertadas, además. Nunca habían oído hablar de tal método. Tanto Poluolo como Bo Yuyu eran animados y extrovertidos. Comenzaron a charlar con Infeng, quien preguntó por sus familias en el cielo supremo. Pronto se enteró de que las 2 mujeres provenían del estrato 32º del cielo supremo, una casa bajo la Legión de la Dedicación. ¿Legión de la Dedicación? Infeng no pudo evitar sonreír mientras levantaba lentamente su mano derecha, mirando el sello sagrado de la Reina Ángel en su dedo. Este anillo de Reina de Duma Ángel Viliana fue precisamente la ficha para comandar la Legión de Dedicación. ¿Ese es el sello de la reina? Poluolo y Bo Yuyu lo reconocieron de inmediato, con los ojos abiertos con incredulidad. Habiendo sido criados en una casa de la Legión de la Dedicación, sabían de memoria la apariencia del sello. Sin embargo, todavía se preguntaban si este era el auténtico sello de la reina. Oh. Infeng estaba intrigado. ¿Cómo comprobamos si es real? Bo Yuyu ladeó la cabeza. En nuestra escuela enseñamos que con el sello de la reina se pueden emitir órdenes obligatorias a todos los miembros de la Legión de la Dedicación. Aunque Luoluo y yo no estamos alistados formalmente, somos reservistas, así que, en teoría, aún podemos recibir órdenes. Órdenes obligatorias. Infeng se sorprendió. Había asumido que el anillo era meramente simbólico, no se había dado cuenta de que tenía autoridad real. Como ese era el caso, no podía esperar para probarlo. Miró a Poluolo y a Bo Yuyu. Dado que las 2 bellezas angelicales se habían unido, era obvio que eran muy cercanas. En ese caso, bésense. Infeng no habló en voz alta, simplemente dio la orden. Para su sorpresa, las 2 chicas, sobresaltadas, comenzaron una exhibición para mayores de 18 años. ¿De verdad funciona? Infeng se quedó estupefacto. Poluolo y Bo Yuyu se separaron, igualmente atónitos. Señor Sombra. Oh, no. ¿Su Alteza Sadou tiene alguna manía especial? Las mejillas de ambas chicas se sonrojaron. Que nadie se mueva. Infeng agitó una mano, preparándose para ponerse manos a la obra. Primero bendecir y mejorar la orden del ojo de cirugía, luego despojar a las chicas de sus talentos. Mientras tanto, Cielo Supremo, Templo del Destino. Los nombres Poluolo y Bo Yuyu desaparecieron de la lista de amigos de su clan. La más joven del clan, Bonana, llegó al Templo del Destino. Ella informó a los superiores del templo que tenía información sobre Sombra y deseaba reportarla a Boid. Boid, quien una vez profetizó el destino de Infeng,
aún conservaba su capacidad divina negativa. Al enterarse de que alguien quería informar sobre Sombra, la recibió con gusto y mandó escoltar a Bonana al interior del templo. Capítulo 1747. Cuerpo de lucha de goma. 2 miembros de mi clan decidieron ayudar a esa Sombra. Ya los han eliminado de nuestros registros familiares. El sistema muestra que están muertos. Bonana llegó al Templo del Destino. En lo más profundo del Templo del Destino, se extendía un profundo cielo estrellado. Muchos sabían que, Vacío, la gran autoridad heredera de la autoridad del destino, residía en él. Sin embargo, nadie conocía su ubicación exacta, ni siquiera qué tipo de espacio era, pero sin importar quién fuera. De pie ante este cielo estrellado, uno siempre siente una profunda sensación de asombro, como si estuviera frente a la existencia más antigua y misteriosa del universo. Bonana se arrodilló sumisamente sobre ambas rodillas, informando la situación hacia el cielo estrellado. ¿Qué necesitaba Sombra que hicieran? Una frase en el lenguaje de los dioses antiguos descendió desde las alturas del cielo estrellado, como el susurro de un dios antiguo, permaneciendo en los oídos de Bonana y haciéndole retumbar la cabeza. Desafortunadamente, Bonana tampoco sabía la respuesta a esta pregunta. Después de todo, Poluolo no había compartido ninguna información útil con el mundo exterior. Entonces Bonana solo pudo decir en voz baja y con cierta vergüenza, «Esto, no pude averiguarlo». J.E. El susurro del dios antiguo en el cielo estrellado fue bastante indiferente. Según el análisis de datos, lo más probable es que necesitara los talentos de esos 2 de tu clan, para amplificar el espíritu y la fuerza, respectivamente, y convertirlos en un aumento de agilidad. Después de todo, según la información actual, tanto Sombra como Sombra 007 son de la clase asesina. Bonana, esta información es útil, pero no tanto. ¿Podrías indicarnos el lugar donde fueron asesinados estos 2 miembros del clan? Era obvio. La otra parte quería esta información para utilizar ciertos medios para investigar los métodos de ataque de Infeng. Por ejemplo, apoyándose en una autoridad menor del tiempo, uno podría rastrear las escenas que ocurrieron en un área hace un tiempo. Si vieran la escena de Infeng liberando el poder divino Tianai para matar personas, podrían ser capaces de discernir alguna información. Pero desafortunadamente, Bonana tampoco sabía dónde fueron asesinados Poluolo y Bo Yuyu esta vez. Además, incluso si ella lo supiera y alguien fuera a investigar, sería muy difícil encontrar información relacionada con Infeng. Porque los ataques de Infeng eran demasiado simples y violentos, una descarga instantánea de energía de desastre natural mató a los objetivos. A simple vista era imposible ver nada. Sin embargo, actualmente, Boyd solo podía investigar en esta dirección, tratando de obtener más información sobre Infeng. Sin embargo, bajo las medidas de secretismo de Poluolo, ni siquiera esta información le fue proporcionada. Tu nombre clave, Bonana. Boyd respondió con indiferencia, recordaré tu nombre en clave. Si hay alguna circunstancia adicional, enviaré a alguien para notificarte. Al recibir esta respuesta, Bonana ya estaba extremadamente feliz. Después de todo, con su estatus, ella originalmente estaba a mundos de distancia de una existencia del nivel de Boyd. Era fundamentalmente imposible para ellos comunicarse en el mismo plano. Pero ahora que la otra parte había recordado su nombre en clave, naturalmente estaba muy contenta. Aunque no hubo una recompensa sustancial, ella ya estaba muy satisfecha. Lo que ella no sabía es que Boyd se sentía muy incómodo en ese momento. Quería dar algunas recompensas para alentar a otros a proporcionar la mayor cantidad de información posible, pero la situación real era que realmente no podía dar ninguna recompensa en este momento. La arena estelar de fuente divina de repuesto que había almacenado había sido extraída en secreto e intercambiada por vida útil, que luego se convirtió para reponer su divinidad. No podía evitarlo. Si dependía únicamente de la recuperación natural, jamás podría restaurar su divinidad a un valor positivo en esta vida, solo podía confiar en una vida extra para una rápida reposición. Originalmente, el efecto de la gran autoridad de la avaricia le permitía sobrepasar su consumo de divinidad. Pero nunca esperó que una sola profecía haría que su divinidad se exagerara hasta un punto que le resultó difícil de aceptar. Sin embargo, esto también le permitió deducir una conclusión muy útil. Eso fue, la cantidad de grandes autoridades que poseía Sombra, o Sombra 007, era mucho mayor de lo que la mayoría estimaba. De lo contrario, le habría sido imposible extraer tanta divinidad. Actualmente, Boyd estima que Infeng posee al menos 5 grandes autoridades.
Aunque el consumo de divinidad para las habilidades dirigidas a un heredero de gran autoridad fluctuaría enormemente, lo que impediría a los jugadores estimar con precisión la cantidad de grandes autoridades del oponente, aún se podría estimar un límite inferior. 5 grandes autoridades, al menos. Y esto fue solo para uno de ellos, ya sea Shadow o Shadow 007. Era muy probable que ambos bandos tuvieran más de 5 grandes autoridades. Antes incluso de llegar al Cielo Supremo, ya habían reunido más de 10 grandes autoridades. Esto ya estaba completamente fuera del alcance de la humanidad. La clave fue que había 2 personas así. ¿Iba siquiera a dejar que otros vivieran? Por supuesto, actualmente, Void no estaba centrando su energía en Shadow o Shadow 007, simplemente estaba recopilando información normalmente, esperando el momento adecuado. Su tarea más importante ahora seguía siendo saldar su deuda. A pesar de que había vendido toda su arena estelar de fuente divina y la había intercambiado por esperanza de vida, convertir la esperanza de vida en divinidad también tomó tiempo. Se podría decir que Void estaba actualmente en una carrera contra el tiempo. Cuanto más rápida sea la conversión de divinidad, más pronto podrá terminar de pagar su deuda y, por lo tanto, más pronto podrá comenzar su siguiente movimiento y absorber más divinidad para aumentar su límite. Ahora ni siquiera tenía tiempo para absorber la arena estelar de la fuente divina, lo que equivalía a que su desarrollo cayera en un estancamiento. Podría decirse que era bastante miserable, y esto también lo hacía odiar profundamente a Sombra y a Sombra 007. Si tuviera la oportunidad, no la desaprovecharía. In Feng, naturalmente, desconocía la situación de Bo Nana. Solo se enteró por Poluolo y Bo Yuyu que su familia tenía un ángel femenino que era miembro del Templo del Destino, pero este tipo de situación era muy común y In Feng no lo tomó en serio. Principalmente porque, según la información actual, la alta autoridad omnisciente dedujo que el ángel del Templo del Destino, la hermana menor de Poluolo, no representaba ninguna amenaza para In Feng. Ni siquiera la información que poseía podía afectarlo. En ese momento, In Feng estaba otorgando una bendición a la orden conocida como el Ojo de la Cirugía. Según su nivel de divinidad actual, ya podía mejorar el Ojo de Cirugía al grado de los viejos tiempos, lo que le permitía quitar 5 talentos de los cadáveres de otros jugadores. Antes de esto, In Feng ya había despojado a 3 talentos. Eran lágrimas de sangre, miríada de cosas viajes divinos, y el talento racial, Rubber Fighting Body, de Infinite Fist. Cuerpo de combate de goma le permitió a In Feng adoptar la forma de un anciano de goma y crear docenas de clones de goma. Sin embargo, In Feng aún no había usado este talento. Después de todo, no se había encontrado en una situación donde fuera necesario, y no le ayudó mucho en su desarrollo. Myriad Things de Bain Travel era el talento racial del clan Dios del Agua, que actualmente le proporcionaba a In Feng un efecto de aumento de daño de 57 veces. A medida que aumentaron los atributos de In Feng, la amplificación de la forma humana de Myriad Things de Bain Travel, que inicialmente solo proporcionaba un aumento de 3 o 4 veces, ahora había crecido a 57 veces, convirtiéndose en una de las 10 principales categorías de multiplicadores de daño en el cuerpo de In Feng. Capítulo 1748. Ridículo. ¿Biografía de Shadow? Y en ese momento, In Feng estaba a punto de obtener su cuarto y quinto talento de Poluolo y Bo Yuyu respectivamente. Dado que ambas mujeres habían estado en el Cielo Supremo desde su nacimiento, ni el juicio de In Feng ni sus métodos espirituales pudieron acceder a sus recuerdos detallados. Esto restableció la comunicación de In Feng con ellas a un estado relativamente normal, lo que significaba comunicarse a través de sus respectivos idiomas. A través de su comunicación, se enteró de que el talento de Poluolo convierte la amplificación espiritual en amplificación de agilidad. Su nivel es de Dios de la Luna, pero no alcanza el 100%, solo alcanza el 72% del valor. Sin embargo, para In Feng, ya era bastante bueno. En cuanto al talento de Bo Yuyu, también es un talento de nivel Dios de la Luna que convierte el 75% de la amplificación de fuerza en amplificación de agilidad. Después de la conversión de estos 2 talentos, el espíritu y la fuerza de In Feng disminuirían significativamente en consecuencia. Pero tenía el efecto equilibrio trifásico, mejorado por bendición del juicio, que elevaba el límite superior, por lo que básicamente no hubo impacto. Además, las familias a las que pertenecían Poluolo y Bo Yuyu en realidad tenían habilidades similares o efectos especiales como equilibrio trifásico, como estándar, pero sus métodos similares tenían un límite en sus valores efectivos. A diferencia de In Feng, que podía equilibrar perfectamente sus atributos de agilidad, espíritu y fuerza. Justo enfrente de In Feng,
Poluolo y Bo Yuyu fueron asesinados por él nuevamente dentro de la tierra del juicio, convirtiéndose en cadáveres que yacían en el laberinto de jade blanco sobre una mesa de jade blanco que Infeng había movido específicamente. Los gráciles cuerpos de las dos mujeres yacían planos, con sus piernas largas y sus respectivas alas de ángel blancas extendidas a ambos lados debajo de ellas, envolviendo firmemente sus cuerpos. Las alas blancas y negras detrás de Infeng se agitaron, llevándolo hacia los cadáveres de las dos mujeres, donde comenzó a activar el ojo de cirugía. El ojo de cirugía, mejorado por la bendición, comenzó a operar, transfiriendo continuamente los talentos de las dos mujeres a Infeng. Unos minutos después, la transferencia de talento entre ambas mujeres fue completa. Infeng obtuvo con éxito su cuarto y quinto talento quirúrgico. El talento de Poluolo, mente aguda, convierte la amplificación del atributo espiritual de todas las fuentes en una amplificación del atributo de agilidad del 72%. Si no hay amplificación del atributo espiritual, proporciona al menos un 20% de amplificación final del atributo de agilidad. El talento de Bo Yuyu se llama poder agudo, convirtiendo la amplificación de fuerza en amplificación de agilidad en una proporción del 75%, también con una amplificación mínima del 20%. La amplificación mínima fue inútil para Infeng porque sus amplificaciones de fuerza y espíritu no eran bajas. Por ejemplo, su amplificación de fuerza en sí fue del 368,58%. Incluso si solo se transfiriera el 75% de la amplificación, se convertiría en una amplificación de agilidad del 276%. Actualmente, la amplificación de agilidad pura de Infeng proveniente del equipo y las habilidades fue del 35-65,48%, por lo que aún se podía ver una mejora visible. Lo más importante, naturalmente, fue la amplificación del espíritu. Ahora que Infeng absorbía la energía del alma de las ruinas del alma, podía obtener un 288% de amplificación de atributos espirituales al día. En 10 días, sería del 2880%, en un mes, del 8640%, y en un año, 1036 veces. Y tuvo que ser multiplicado por la amplificación espiritual original de Infeng del 466%, lo que resultó en una amplificación espiritual final de 4.831 veces. Incluso si solo el 72% se convirtiera en amplificación de agilidad, eso sería 347.867%, un aumento de 100 veces sobre la amplificación de agilidad original de Infeng. Esto fue equivalente a aumentar la agilidad final de Infeng en 100 veces. Y esto tomaría como máximo un año. Esto suponía que los atributos tetradimensionales de Infeng se mantuvieran constantes. Una vez que Infeng mejorara, su velocidad de absorción de energía de las ruinas del alma sería aún mayor. Infeng ya lo había probado y comprobado. Entonces, en realidad, lo que Infeng necesitaba esta vez era en realidad solo el talento, mente aguda, de Poluolo. En cuanto al poder agudo, de Bo Yuyu, era solo una bonificación. Por supuesto, no se descartaba que Infeng pudiera obtener más tarde un método para acumular infinitamente la amplificación del atributo de fuerza para corresponder con la autoridad del alma. Este tipo de información no podía ser investigada ni siquiera por la alta autoridad omnisciente. Después de todo, se trataba de una gran autoridad, o incluso de etapas desbloqueadas posteriormente en su progresión, lo cual era imposible de consultar con la divinidad actual de Infeng. En el siguiente momento, después de que Infeng les quitó los talentos a ambas mujeres, se despertaron en la tierra del juicio. En realidad, sus cuerpos y datos de jugadores ya no existían en el nivel del juego God Forsaken, sino que se conservaron temporalmente en la tierra del juicio de Infeng. Infeng podría realizarles operaciones posteriores. Enviarlos de regreso equivaldría a la resurrección, o dejarlos renacer, borrar su estado de jugador y sus datos, y luego copiarles las identidades de los jugadores de los humanos no despertados en Blue Star. Su elección fue renacer en Estrella Azul. Entonces, Infeng abandonó la tierra del juicio y llegó a la ciudad de Jiangai, Gran Xia, Estrella Azul. Esta fue el área de inicio de Infeng en el juego de Dios abandonado. Hoy en día, la ciudad de Jiangai se había convertido inesperadamente en una atracción turística extremadamente popular. Aquí se alzaba la estatua de la sombra más grande de todo el sistema estelar azul, construida por el gran oficial Xia con tecnología de construcción de vanguardia. Con 3000 metros de altura, se alzaba entre las nubes como una gran montaña, dominando toda la ciudad. Además, muchos lugares relacionados con Infeng se habían convertido en famosos puntos turísticos, atrayendo a innumerables personas para observarlos. Al regresar a sus antiguos lugares de reunión, Infeng también estaba bastante emocionado.
Mantuvo su invisibilidad en silencio, difundiendo su percepción original de la sombra. Tras el ascenso de la civilización, la ciudad inicial se fusionó con el mundo real. La ciudad concha de la que Infeng salió caminando ahora era visitada por innumerables turistas, incluyendo algunos expertos de nivel maestro de salón de otros mundos planos. Algunos historiadores incluso se reunieron para empezar a escribir la biografía de Sombra. Echa un vistazo, ven y mira. El ancestro Sombra murió a manos de monstruos en aquel entonces. Esta es la única vez que la humanidad lo sabe. Este es el punto de aparición del barco fantasma dorado. Los boletos tienen una vida útil de 3 años cada uno. Infeng se quedó sin palabras. Vio que la zona donde había conquistado el barco fantasma dorado había sido rodeada por una barrera y se había convertido en una popular atracción turística. También vio a una hermosa chica con el nombre en clave, Blancanieves, en la entrada de una cueva, que también recibía turistas. El ancestro Sombra una vez mató a un jefe de nivel dorado en esta cueva. En ese entonces, ni siquiera era nivel 10, pero mató instantáneamente a más de 20 enemigos. Los boletos tienen una vida útil de 10 años cada uno. Infeng estaba realmente aturdido. ¿Esto realmente funciona? Infeng pronto descendió silenciosamente sobre Cell Town. Luego liberó a Poluolo y Bo Yuyu de la Tierra del Juicio. Sus cuerpos seguían siendo sus propios cuerpos de la raza angelical, incluidos sus linajes, pero en términos de identidad de jugador, Infeng los había intercambiado directamente por nuevas identidades de jugador de la civilización de la Estrella Azul, del tipo que ni siquiera había despertado sus talentos todavía. ¡Guau! Bo Yuyu apareció en Cell Town, muy curiosa, con los ojos brillantes mientras miraba a su alrededor. ¿Es esta la aldea de novatos donde Su Alteza Sadou entró al juego? Y tenemos las identidades de los novatos de la civilización de la Estrella Azul. Podemos ser tus hermanas. Infeng estaba relativamente relajado, pero al escuchar esto, inmediatamente se puso alerta. Capítulo 1749. Barriendo el primer cielo. No necesito una hermana menor. Infeng dijo con frialdad, y añadió de inmediato, y tampoco necesito una hermana mayor. Ahora mismo les daré a cada uno una autoridad menor superior. Después, el talento que despierten dependerá de ustedes. Por supuesto, el talento más alto posible en el mundo Blueprint es solo de grado antiguo, un poco peor que el que tenías antes. No te preocupes, una vez que alcancemos el cielo supremo, podré elevar el nivel de tus talentos. Poluolo y Bo Yuyu escucharon esto y asintieron respetuosamente una y otra vez. Habían vivido durante siglos, aunque el entorno relativamente simple del cielo supremo los había dejado con malos humores para leer, aún podían sentir el frío de Infeng de inmediato. Ambos se dieron cuenta de que este Lord Sombra parecía tener un verdadero problema con la palabra hermana. Pronto Infeng se dio la vuelta para irse, ordenando al gran oficial Xia que enviara a Wang Ye Weiyu, planeando que el gran oficial Xia cuidara de Poluolo y Bo Yuyu hasta que despertaran sus talentos. En cuanto al propio Infeng, después de dejar Cell Town, regresó a Sadou City. Su recordatorio llegó justo en el momento oportuno. Al calmarse, Infeng sintió que había pasado por alto algo, rápidamente recordó. Dijeron que todavía tienen una hermana menor en su familia llamada Bonana, y ella pertenece al Templo del Destino, alguien tiene que cuidarla. Él creía que cualquier existencia con la etiqueta de hermana menor requería amplias precauciones y no se permitía ningún descuido. De todos modos, solo era vigilancia, así que el impacto fue mínimo. Dentro del Templo del Destino, naturalmente, tenía a su propia gente. Si bien no los conocía personalmente, los subordinados de sus subordinados seguían siendo sus subordinados. No había necesidad de limitarse a aquellos a quienes reconocía, ya fuera Pensamiento Constante o el bando del caos antiguo Kun, definitivamente tenían ojos en cada templo. Por supuesto, cuando Infeng cruzó el lago de la muerte hacia el cielo supremo y dio la orden, Kansten Togt inmediatamente declaró que alguien había observado a Bonana apareciendo en el Templo del Destino. En este momento era poco probable que fuera algo bueno. Bueno, parece que no estoy equivocado. Infeng exhaló aliviado. Por el momento, sin embargo, no necesitaba preocuparse de que Bonana causara algún daño. Después de todo, ella no tenía información válida sobre él. Simplemente le dijo a Pensamiento Constante que siguiera observando. Si había una posibilidad de obtener las coordenadas espaciotemporales exactas de Bonana, alguien podría enviarse para enviar una señal predeterminada al primer cielo, haciéndole saber a Infeng que había un mensaje esperando. Este era un método que Infeng acababa de idear. Porque ahora mismo, a través de la ventana de observación,
podía ver la situación en el primer cielo del cielo supremo. Entonces, en teoría, mientras enviaran señales a diferentes zonas del primer cielo, él notaría los cambios. Al acordar un código, sabría que estaba llegando un mensaje crítico del cielo supremo. Luego podría dirigirse al templo de la muerte para recibir la información. Este enfoque sin duda superaría la barrera de información entre el cielo supremo y el mundo plano, manteniendo abiertas las comunicaciones. Bonana no se expondría tan rápidamente. Naturalmente, Infeng no iba a obsesionarse con una simple hermana menor. Continuó absorbiendo la energía de la muerte en el lago de la muerte mientras absorbía de forma remota la energía del alma de las ruinas del alma. Le recordó una escena que había visto en los recuerdos de Inbuyue sumergiéndose diariamente en un charco de sangre, absorbiendo la energía de la fuente de sangre para obtener una amplificación del daño del atributo sangre cada vez mayor. No esperaba que ahora su propia situación fuera básicamente la misma que la de Inbuyue. La diferencia es que su grupo de sangre solo otorga amplificación del daño por atributo sangre. Mientras obtengo una reducción de daño global y un gran aumento en los atributos espirituales. Descubrió que muchas autoridades menores superiores e incluso grandes autoridades tenían métodos de mejora similares. La energía exclusiva de cada autoridad formaba un sistema completo. Al mismo tiempo, ocasionalmente visitaba el lugar de la mirada secreta, parándose frente a la ventana de observación del primer cielo del cielo supremo para cazar jefes de alto nivel. En el primer cielo del cielo supremo, los jefes de nivel Dios de la Luna eran básicamente el nivel superior. Los jefes del nivel Dios del Sol rara vez aparecieron en el primer cielo. Porque en circunstancias normales, una vez que aparecía un jefe de nivel Dios del Sol, prácticamente ningún jugador en el primer cielo podía enfrentarse a él. Después de todo, la mayoría de los jugadores recién llegados al cielo supremo, incluso los herederos de la gran autoridad, solo podían producir un daño de alrededor del nivel 30, que era el reino de las potencias del nivel Dios de la Luna. Para derrotar verdaderamente a un jefe de nivel Dios del Sol, uno necesitaba al menos un rendimiento de nivel 36 a 37. En otras palabras, el hombre más guapo estaba calificado. Era una potencia capaz de matar a los jefes del nivel Dios del Sol en el primer cielo. Pero en todo el juego God Forsaken, menos de 100 jugadores podrían compararse con The Most Handsome Man. El hombre mismo era un heredero de la gran autoridad del enfoque y poseía la pequeña autoridad del juicio de alto nivel. Su fuerza de combate general excedía por mucho la de los herederos de gran autoridad ordinarios. Cuando God Forsaken Game diseñó sus reglas de generación de monstruos, básicamente no pudo adaptarlas a los escasos 100 jugadores de Apex. Por lo tanto, en el primer cielo del cielo supremo, los jefes del nivel Dios de la Luna ya estaban en el techo. Infeng buscó por todos lados, pero aún no pudo encontrar más jefes de nivel Dios de la Luna. Afortunadamente, bajo el liderazgo de la Hada Mariposa, el primer cielo del cielo supremo estaba siendo dominado gradualmente por su legión de proyección del alma. 3 existencias de nivel Dios de la Luna. 122 nuevas existencias de nivel Dios. Más de 8000 proyecciones del alma ordinarias eran criaturas viejas con atributos de 4 dimensiones que excedían los 100 millones. Tal legión de proyección del alma formó 3 poderosos torrentes en el cielo supremo. Cada uno liderado por un ser de nivel Dios de la Luna, comenzaron una campaña arrasadora a través del primer cielo del cielo supremo. Debido a que estas proyecciones de almas fueron tratadas como invocaciones de Infeng pero aún poseían plantillas de jugadores, parte de la experiencia de los monstruos que mataban se copiaba a Infeng, y también podían recoger y equipar equipo. Una vez que los miembros de la legión se ponían el equipo que caían de los monstruos, se volvían incluso más fuertes que cuando ellos mismos eran monstruos. Por supuesto, perder su plantilla de jefe significó que perdieron ciertas bonificaciones de jefe, pero en general obtuvieron las mejoras de Infeng, por lo que su fuerza de combate final en realidad aumentó, y así, innumerables jugadores en el primer cielo del cielo supremo entraron en pánico, especialmente las facciones de jugadores no humanos. Porque Infeng ya había ordenado a las 3 proyecciones del alma del nivel Dios de la Luna, incluida la Hada Mariposa, que marcharan hacia los dominios de las otras razas. Capítulo 1750. Raza demonio, vienen por nosotros. Ángeles, demonios y, especialmente, los territorios de muchas civilizaciones extraterrestres comenzaron a ser barridos. Esto envió ondas de choque masivas a través del cielo supremo. En particular, el territorio de la raza demonio, que originalmente contenía 7 dominios estelares,
no había visto una disputa fronteriza durante siglos porque los dominios estelares circundantes pertenecían a otras civilizaciones alienígenas y todas las partes habían firmado tratados de paz. También acordaron que si alguna vez grandes fuerzas de ángeles, demonios o humanos atacaran, la raza demonio enviaría tropas para luchar junto a las civilizaciones alienígenas contra los invasores. Pero ahora, descubrieron que no podían mantener la línea en absoluto. Liderando la carga estaba la hada mariposa de nivel dios de la luna, al mando de 42 subordinados de nivel nuevo dios y más de 2000 tropas de nivel criatura antigua. Abrieron paso a toda esta franja de dominios estelares como tigres saltando de una montaña o lobos entre ovejas. Tenga en cuenta que la mayoría de los jugadores en el primer cielo del cielo supremo tenían una fuerza de combate mediocre, la mayoría de sus 4 atributos estaban solo en decenas de millones, y alcanzar entre 30 y 50 millones ya lo convertía en una potencia. Frente a la hada mariposa, cuyos atributos ahora se contaban por cientos de miles de millones, no eran más que hormigas que debían ser aplastadas. Además, el avance de la hada mariposa fue simplemente demasiado rápido. En un corto espacio de tiempo ya había luchado para llegar a las fronteras del territorio de la raza demonio. ¿Qué demonios? ¿Vienen por nosotros? Los jugadores de Demon Race rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal, cada uno de ellos horrorizado. A estas alturas, los rumores se habían extendido por todo el cielo supremo. Estos jefes aparentemente monstruosos que arrasaban el primer cielo eran en realidad jugadores. Podrían usar equipo, aprender habilidades, subir de nivel y obtener linajes. ¿De dónde salió un grupo de jugadores como este? Todas las potencias del cielo supremo estaban desconcertadas. Nunca había sucedido algo así antes. Incluso algunos peces gordos que poseían la alta autoridad omnisciente intentaron adivinar la situación, solo para descubrir que no podían. Su divinidad no era suficiente. Las maldiciones estallaron por todas partes. ¿Qué clase de basura de omnisciencia era esta? En verdad, este era el poder de segunda etapa de la autoridad del alma de Yin Feng. En todo el juego de Dios abandonado, aparte del propio Yin Feng, absolutamente nadie más lo sabía. Esta fue información cruda nunca registrada por el juego abandonado por Dios, ingresada de forma privada en aquel entonces por el antiguo Dios del alma, y conocida solo por los principales tomadores de decisiones del acuerdo original. Adivinar información a ese nivel consumiría una cantidad astronómica e incontable de divinidad. No fue hasta que, la hada mariposa lideró a sus legiones en una campaña de conquista hasta las fronteras de la raza demonio. Los jugadores de Demon Race finalmente se dieron cuenta. Esta extraña banda de jugadores venía directo hacia ellos. ¿No me digas que esto tiene algo que ver con ese tipo sombra? Acabamos de declararle la guerra a Shadow en público, y en un abrir y cerrar de ojos nos arrebata el primer lugar en el desafío de sublimación de misericordia y envía gente a apoderarse de nuestro territorio del primer cielo. ¿Cómo sabían que eran el objetivo? Porque, ya fuera la hada mariposa o las otras 2 potencias del nivel dios de la luna, cuando pasaban por dominios estelares pertenecientes a otras razas nunca activaban misiones de ocupación, simplemente marchaban directamente. Así es, solo pasaron de largo. Matarían casualmente a los poderosos monstruos del interior y los convertirían en aún más proyecciones del alma. Pero una vez que ingresaron al territorio de la raza demonio, la hada mariposa comenzó a liderar a sus tropas para lanzar misiones de ocupación total contra estos dominios estelares. Estas misiones toman mucho tiempo, pero mientras no queden jugadores enemigos en el dominio estelar, solo necesita dejar algunos miembros de la legión para guarnecer mientras la hada mariposa pueda adentrarse en territorio enemigo. En este punto la raza demonio naturalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Estos fenómenos son 100% obra de Shadow. Estas cosas claramente parecen monstruos, pero todas funcionan con plantillas de jugadores. ¿Qué demonios está pasando? Nunca había oído hablar de ninguna gran autoridad que pudiera lograr algo así. Del lado de la raza demonio, simplemente no había forma de resistirse. Los grupos de jugadores solo podían refugiarse en sus respectivos templos, sin atreverse a salir, obligados a observar impotentes como los dominios estelares que habían mantenido estables durante siglos eran tomados y ocupados por la mariposa hada. Dentro de la raza demonio, estalló una tormenta de discusión. Furia, resentimiento. Entre ellos explotó todo tipo de emociones. Muchas potencias de la raza demonio estaban dispersas por los diversos cielos del cielo supremo. Al escuchar sobre la situación en el primer cielo, todos ellos se sintieron amenazados. En realidad, la líder de ese extraño ejército de jugadores monstruosos solo tiene el nivel dios de la luna. Definitivamente tenemos el poder para matarla.
Eres demasiado ingenuo. Aunque enviemos a nuestros poderosos, ¿quién puede garantizar que no sea exactamente lo que Sombra quiere? Exactamente. Todos saben que Sombra 007 posee el poder divino Tianai y puede matar a grandes distancias, incluso ha derrotado a un poderoso del quinto cielo. Si nuestros prodigios atacan a la mariposa hada, caerán directamente en su trampa. Esto es una trampa. Nuestros prodigios deben permanecer ocultos y abstenerse de actuar. ¿Así que nos quedamos aquí sentados viendo cómo nos devoran el territorio? Duele demasiado. ¿Qué otra opción nos queda? Por ahora solo podemos evitar su filo. Cuando Sombra y Sombra 007 lleguen al cielo supremo, los atraparemos a todos en una sola red. Fairy Butterfly y los otros dos jefes del nivel Dios de la Luna vagaban por el primer cielo del cielo supremo como si no hubiera nadie más alrededor. Hicieron lo que quisieron. En el camino, muchos jugadores de civilizaciones alienígenas se rindieron, incluso ofreciendo esperanza de vida y arena estelar de fuente divina para protegerse. Hacia aquellos que se comportaron sensatamente, Infeng, confiando en su autoridad del alma y el vínculo con sus creyentes del alma, envió órdenes a la hada mariposa y a las otras proyecciones del alma para que los perdonaran. Pero para aquellos que se resistieron, o para los jugadores de la raza demonio que eran el objetivo principal, no habría piedad. Los enemigos deben ser erradicados por completo. El primer cielo del cielo supremo es el puente a través del cual la gran mayoría de jugadores ingresan al cielo supremo desde el juego God Forsaken. Una vez que la raza demonio pierda su propio territorio aquí, su camino de crecimiento quedará completamente cortado. Ningún prodigio, ni siquiera los jugadores comunes, podrán cruzar ese abismo nuevamente. Y, justo cuando las legiones de proyección del alma de la hada mariposa estaban causando estragos en el primer cielo, la raza demonio recibió una noticia aterradora de un mundo plano, un mensaje traído desde una nave de luz del tiempo en el antiguo campo de batalla. En un mundo plano gobernado por la raza demonio, de repente llegó la noticia de que el mundo entero había sido invadido y todos los miembros de la raza demonio habían sido eliminados en un instante, sin excepciones. Un mundo bajo el control de la raza demoníaca, y la raza demoníaca fue exterminada. Cuando la noticia de este mundo plano les llegó, los varios herederos de la gran autoridad de la alianza demonio malvada casi se desmayan en el acto. Ellos lo sabían. Este fue solo el primero. Más mundos planos que contengan miembros de la raza demonio sufrirían el mismo destino. Si esto continúa, toda la raza demonio será completamente borrada del mundo plano. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.